vamos a compartir precisamente el contacto con Claudio Di Rosa para hablar sobre el temario que hace a la cuestión del sector inmobiliario, donde allí nosotros con él vamos conociendo distintos puntos. Y hoy, primero por supuesto lo saludamos, vamos a hablar de un tema puntual. ¿Cómo andás, Claudio? Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, ¿te parece hablar de la especificación en el mercado inmobiliario, que me parece que es un tema bastante como urticante, como para que lo contemos y como para que asesoremos a la gente? Sí, cómo no, en realidad son épocas de sinceramiento y creo que llegó la hora, después de mucho tiempo, de también sincerar las variables con las cuales se opera en el mercado inmobiliario, a pesar de que no es un contexto perfecto, porque estamos en una época de alta inflación, pero existen elementos para poder llevarle a los compradores y a los vendedores una forma de operar que sea racional, práctica, simple, y ahí a ese fin podemos hacer una reseña sobre el tema. Uh-huh. Bien. Te cuento un poquito cómo comienza el asunto, para que la audiencia vaya poniéndose en tema. Sí. La especificación del mercado inmobiliario fue una de las premisas que esbozó en su momento la que era presidenta del Banco Central, Mercedes Marcos del Pont, cuando se instauró el cepo en noviembre del 2011. En aquella oportunidad, ella hizo referencia a la necesidad de la especificación del mercado inmobiliario, cosa que nunca ocurrió. Uh-huh. Más que nada porque el cepo nunca respondió en realidad a esa decisión, sino más bien a una necesidad imperiosa que tenía el gobierno de retener dólares que se le filtraban por el enorme déficit en la cuenta energética. El cepo sirvió tarde y mal a un único fin, y jamás pudo forzar la especificación del mercado inmobiliario. Y es algo interesante como estudio psicológico de mercado, ¿no? Porque cuando más se mezquina el dólar, cuando más se le mezquina el dólar a un argentino específicamente, más lo atesora en su íntima convicción. Y esa conciencia colectiva terminó por modelar el mercado. Uh-huh. A tal punto que en Capital, para que la gente tenga una idea, durante el cepo, solamente el 10% promedio de las propiedades que se ofrecían en venta se hacían en pesos. Mira. Y de ese 10%, el 70% correspondían a emprendimientos nuevos, es decir, de pozo, que se venden en peso durante el cepo y hoy sin cepo. Y solamente el 30% de ese 10%, 3 de cada 10, eran viviendas usadas. O sea que el mercado de usados prácticamente estaba totalmente dolarizado. Y el 90%, por supuesto, se publicaba en dólares. Uh-huh. En la provincia hubo algo, por una cuestión más de idiosincrasia comercial, de posibilidades. En el pico de la depresión de la actividad, que fue en el año 2014, donde el cepo realmente hizo mella en las inmobiliarias, muchas cerraron. El 25% de la cartera inmobiliaria se ofrecía en pesos, o los dueños eran permeables de repente a considerar una oferta en pesos en un valor del dólar determinado, porque en aquel momento había varios tipos de dólares y era cuestión de buscar un acuerdo de partes. En el mundo moderno, lo que llamamos países desarrollados, uh-huh, son muy pocos en realidad los estados que obligan a operar en el mercado inmobiliario con moneda de curso legal. Uh-huh. Pero hay tantas restricciones sutiles hacia operar con otro tipo de moneda que prácticamente se impone el uso de la moneda de curso legal, porque se impone por peso propio ese tipo de operatoria. Hay la posibilidad, hoy existe la posibilidad de especificar el mercado inmobiliario y no ver más esas caras de asombro que a las que estamos acostumbrados cuando la gente se para frente a una vidriera y ve que lo que existe en la vidriera no corresponde a su mundo cotidiano. Claro. Porque la gente gana en pesos, te la asusta. gente gana en dólares, asusta, y más que nada asusta en un país como Argentina, donde la clase laburante, la clase que siempre trata de ahorrar y de pensar de manera muy conservadora en llegar a objetivos que son de conocimiento público, que es llegar a tener su propia casa,
son muy difíciles de adquirir. Hay todo un marco que hostiliza ese tipo de decisiones. ¿Y cómo se logra? Bueno, si fuese tan fácil serías ministro de Economía, pero ¿cómo se puede ir en busca de al menos estar lo más cerca posible de comprar una casa en pesos y que la gente, y porque este espacio va dirigido precisamente a esa gente que le cuesta tanto, ¿no? Aquel que sabe cómo comprar y vender una vivienda, no necesita escucharnos. Pero digo, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué medidas? ¿Por qué lado hay que ir para tratar de llegar lo más cerca posible de comprar viviendas en pesos? Mira, el Estado tiene una responsabilidad fundamental de marcar la cancha, por decirlo de alguna manera, para que la gente se realice. El Estado no puede estar ausente, a pesar de que uno coquetea, ve con buenos ojos el mercado en general, en todo tipo de actividad. El Estado cumple una función matricial en todo esto, fundamental. Entonces, de lo que depende la especificación del mercado inmobiliario es de voluntad política. Tiene que existir voluntad política de modificar una realidad, no dejarla librada como está hoy a una conciencia colectiva que segrega a la gran mayoría. Esa es la realidad. La voluntad política es la madre de lo bueno que puede ofrecer el mercado inmobiliario. Cuando uno compra y vende propiedades, está adquiriendo o está enajenando metros cuadrados. Eso no es una cosa muy difícil de entender. Y esa materia prima es una materia prima que cotiza en pesos. Entonces no tiene ningún sentido, si lo tuvo en su momento, hoy no lo tiene, con un dólar clavado y que está a la baja, de cotizar una propiedad en dólares. No lo tienen. ¿Cómo podría hacerse? Y vos dijiste bien, no es algo irrealizable, no es una entelequia. Hay proyectos de ley en el Congreso que desgraciadamente no consiguen dictamen de comisión, o sea, nunca salen de la comisión. ¿Por qué? Porque se impone otro temario, otra agenda. Entonces las cosas que realmente le preocupan a la gente no se tratan, porque el primer paso no se da. Vamos a explicar a la audiencia cuáles son los ejes sobre los cuales tendría que caminar una ley de orden público que permita ordenar el mercado inmobiliario a favor de la gente. El primer punto es que por esa ley de orden público, todos los precios con que se ofrezcan inmuebles en venta o alquiler, bien sean que estén en la vidriera o se publiciten virtualmente, deberán especificarse, utilizando como una unidad de cuenta el UBI, el tan famoso UBI que hoy se puso en boga por el tema de los créditos indexados, que ya lo charlamos en una oportunidad anterior, pero para que la gente que no nos escuchó, hoy se lo recalco, el UBI es una unidad de cuenta, se llama unidad de vivienda, que es la milésima parte de lo que para el INDEC vale construir un metro cuadrado, que son 14.000 pesos. Quiere decir que el UBI, esa unidad, vale 14 pesos. Entonces a cada precio, en pesos, se lo divide por la cantidad de UBI y esa cantidad de UBI es la que se publicita. O sea, el precio está especificado en UBI, como sucede en Chile. Si uno camina por Santiago, en las inmobiliarias ve unidades de fomento. Las operaciones se hacen en pesos chilenos, pasados a unidades de fomento. Y acá se harían en pesos argentinos, pasados a UBI. Primer punto, todos los precios especificados. Ya acabó la joda. Claro. Todo especificado, no hablamos más de dólar porque la gente en realidad, la moneda con la que come, con la que duerme, con la que compra, es el peso argentino. El segundo eje de esta posible ley es que las operaciones de compra-venta tienen que estar obligatoriamente bancarizadas y declaradas al precio real. Muchos quizás se asustan por esto, no hay que asustarse. Porque de esta manera restringimos la posibilidad del lavado de dinero. Claro. No metemos a todos en la misma bolsa. Hay gente sana que ha ahorrado peso sobre peso y no tiene por qué andar firmando cada vez que deposita en el banco formularios diciendo que no es persona políticamente expuesta, que esto, que aquello. No, si uno ha ahorrado
día a día durante muchísimos años para llegar a su casa, después no tiene que dar cuenta de eso. Entonces tiene que hacer todo tiene que ser en blanco. Claro. Pagar en blanco el precio real. Y bancarizar la operación. Ahora estamos en épocas de blanqueo, yo creo que el mismo criterio que se usa para el blanqueo que se está tratando debería servir para permitir un plazo de gracia, por lo menos de aquí a un año, para que todas las operaciones que se hagan de aquí a un año no tengan esa rigurosidad que el blanqueo tampoco les exija a los que traen dinero del exterior, ¿no? Claro. O sea que dentro de ese espíritu se podría contemplar este segundo punto. El tercer punto es que como mínima contraprestación que los bancos van a recibir porque se van a capitalizar, porque todo el dinero fluye de manera bancaria, es que al menos dispongan de una sala gratuita para firmar boletos de compraventa o escrituras públicas, que todo se haga en el banco. No que como hoy que le cobran la sala si usted es cliente de un banco y no te cobras nada. Claro. Si todo se bancariza, lo mínimo que puede hacer las entidades bancarias es disponer de un lugar físico para que la gente trabaje cómoda y los clientes trabajen y firmen y escuchen un boleto de compraventa, una escritura con todo el ánimo positivo, sin ansias de medidas, dentro de un espacio físico corporativo que a todos le viene bien porque hay seguridad plena, porque la inseguridad también forma parte del espíritu de este proyecto. Tal cual. El cuarto, sí, Marcelo. No, te estoy escuchando atentamente, sí. El cuarto punto es que la ley debería consolidar en la práctica lo tradicional, que es suscribir un boleto de compraventa previo a la escritura, de manera como una vía preparatoria para llegar a la escritura, que es la perfección máxima de un contrato de compraventa. Entonces uno llega tranquilo, sin cosas pendientes, habiendo interpretado todas las premisas del negocio, evitando un conflicto de interés innecesario. El tema radica en que en la provincia de Buenos Aires, entre la suscripción de un boleto de compra-venta y la firma de la escritura, pueden transcurrir a veces 60 días. Para que la gente tenga una idea del porqué de esto. Por ejemplo, uno de los primeros pasos que se da cuando uno comienza a gestionar una escritura es el estado parcelario. Un relevamiento que hace el agrimensor que va a ver la propiedad que se vendió y levanta un documento en el cual se incorpora en ese documento la cantidad de metros cuadrados que no figuraban en el plano y en consecuencia no figuraban en los registros de ARBA y en la municipalidad. Ese trabajo demora 25 días, la expedición de ese trabajo demora 25 días, con lo cual ya perdimos 25 días. Claro. La gestión se demoró 25 días. Y después de eso vienen todos los demás certificados que se piden para comenzar a hacer la gestión propia de la escritura. Eso es una aberración. Claro. En pleno siglo XXI. Yo me río cuando los agrimensores de ingenieros civiles me comentan que es un trámite online. Le digo, trámite online, 25 días. Claro. Me están cargando. Tal cual. Eso hay que eliminarlo. Esas cosas no pueden pasar en la Argentina del siglo XXI. Está claro. El quinto punto es que dada la inflación, al suscribir el boleto de compra-venta, como decíamos al principio, el valor total de la operación en pesos debe convertirse en UBIs. Entonces se paga una cantidad de UBIs convertible a pesos al boleto, y lo mismo cuando llegue el momento de la escritura. Se pagan pesos conforme la conversión de los UBIs. Esto permite que el precio no se desvalorice, porque el principal problema de la inflación es que la plata pierde valor a través del tiempo. Entonces, por lo menos, las partes compradoras y la parte vendedora entienden de que hacen una operación en moneda de curso legal en pesos, y esos pesos se actualizan en cuanto a valor por un coeficiente que es el costo de la construcción, o sea, lo que mide la materia prima, entre comillas, de lo que estamos vendiendo y comprando. Está claro. La sexta patita de todo esto es el hombro que tiene que poner el Estado, más allá de sacar esta ley de orden público, porque el costo de las escrituras en la Argentina es terrible. El costo de poner un inmueble a nombre propio o venderlo es ridículo. Para que la audiencia tenga una idea, cuando uno compra su primer vivienda única y de ocupación permanente,
a través de un crédito hipotecario bancario de un banco oficial, saca un crédito de entre 750.000 pesos y 900.000 pesos, el costo de esa escritura, o sea, poner en blanco lo que se va a hacer, registrarlo para que el Estado no cobre impuestos, está entre 70.000 y 100.000 pesos. Una locura. Casi el 10% del crédito, el 15% del crédito, es una locura. Tal cual. Entonces, el Estado lo que debería hacer es reducir todas las alícuotas impositivas que cobra dentro del costo de la escritura, sellados, tasas y demás. Entonces, es una suma neutra. Lo que pierde por un lado es reducir las tasas, los sellados, lo gana con el incremento del monto de la operación, el blanqueo del monto de la operación. Tal cual. Bueno, es interesante. Me parece que vamos a tener que seguirla en otro programa porque, digo, es un tema como para seguir analizándolo y bueno, y es una lógica que vos marcás y que todos entendemos que así debe ser, pero bueno, no siempre, viste, se da la lógica, lamentablemente, ¿no? Es una lástima. Es una pena. Yo dejo una pregunta para más adelante, ¿no? ¿Quiénes son los, qué sector es el que no quiere especificar precisamente el mercado inmobiliario? Pero si te parece, lo seguimos charlando en próximos encuentros. Cuando quieras, Marcelo, y prometo dilucidar todas tus dudas. Un abrazo, Claudio, como siempre, muy gentil por tu aporte, ¿eh? Un abrazo muy fuerte a la gente de Todo el Futuro. Claudio Di Rosa con toda la información del mercado inmobiliario.